a Proverbios 14:1. Es un proverbio bastante conocido, pero sé que el Señor nos va a hablar una palabra muy bonita a través de él en esta tarde. Proverbios 14:1. Dice, largo el verso. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba o la destruye. La mujer sabia edifica su casa. Estamos viendo aquí dos tipos de mujeres, la mujer sabia y la mujer ¿qué? Necia, conocida en otros pasajes o en otros términos como insensata. Puede sentarse en esta tarde. Sabemos que somos mujeres y fuimos creados a imagen y a diseño de Dios, ¿verdad? Pero también sabemos que si bien una realidad es que no sabemos construir. Nos imaginamos cómo se echarán los cimientos, cómo dónde va el tabique, cuando hemos visto cómo va alguna obra, nos damos idea más o menos de cómo es que se construye, pero la realidad es que no sabemos construir una casa física. ¿Qué nos hace pensar que podemos saber cómo construir una casa espiritual o una casa familiar? No sabemos de construcción, no sabemos de materiales, no somos arquitectas, tal vez ninguna de las presentes, pero ¿cómo piensas que una mujer construye una casa? O le voy a cambiar el término, un hogar. ¿Cómo una mujer construye un hogar? El primer indicio que tenemos es que hay que ser mujer. Y yo creo que todas cumplimos ese requisito, ¿verdad? Pero de mujer tenemos que pasar a ser no la mujer caída, sino la mujer del diseño original. ¿Sí? La mujer, la amiga, la paloma, la amante, como lo llama Proverbios, pero también la esposa. Entonces, si no solo la mujer sabia, sino la esposa sabia edifica su casa. Otra de las cualidades que necesitamos para que esto suceda es ¿qué? La sabiduría, que yo creo que es lo más difícil de obtener. Entonces quiero que piensen las que están casadas y las que no. Cuando la mujer se casa, ni siquiera sabe cómo construir un matrimonio. No sabemos, la mayoría nos casamos con la más inexperiencia posible al respecto, porque decíamos ya cuando me case. Algunas no, tal vez están estudiando en su carrera algo que sí requiera que sepan un poco más sobre cocinar, sobre todo, que dicen que es una de las formas de enamorar al hombre. Al mío no lo enamoré de ese modo porque yo no le cocinaba nada espectacular, pero lo poco que le llegué a hacer lo hice con todo mi corazón y bueno, yo creo que eso sí contó bastante para que ayudara. Pero si se dan cuenta, la mayoría que estamos casadas, cuando nos casamos ni siquiera sabíamos cómo construir un matrimonio. Un hogar, estamos hablando que ya es el esposo, los hijos, toda una casa, toda una responsabilidad, todas las responsabilidades que recaen sobre la mujer en cuanto a todas las labores del hogar, más si le vamos sumando un hijo, 2, 3, 4, las que se van atreviendo a más. En mi casa fuimos 7, por ejemplo. O sea, yo digo, eso es impresionante. Es impresionante cómo Dios dotó a la mujer de ese sentimiento de capacidad, de sagacidad, de sabiduría, de que nos vamos a casar. Piensen y remóntense a cuando se iban a casar. No sabíamos hacer la mayoría de las cosas. La mayoría nos las hacía nuestra mamá y los artefactos que habían en la casa como lavadora, cocina y plancha, refrigerador, los tomábamos. Pero en ningún momento la mujer se puso a pensar, no me caso porque voy a lavar, no me caso porque voy a planchar, no me caso porque hay que cocinar todos los días. Simplemente nos quisimos casar, pero no sabíamos cómo construir un matrimonio. Y la mayoría de las mujeres lleva inherentemente a su espíritu ese diseño que Dios puso dentro de nosotros, de una sabiduría ahí oculta dentro. Dice la Biblia también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y cuando todos nacemos, no tenemos un pecado activo todavía, así que hay un temor de Dios que nos impulsa a manifestar esa sabiduría que Dios puso dentro de nosotros. Entonces, imagínense, si no sabíamos construir un matrimonio, mucho menos una casa, mucho menos un hogar. Yo creo que ni siquiera sabíamos el significado ni a lo que le estábamos tirando cuando la mayoría en su momento se casó. Pero ¿qué es lo que hace entonces una mujer sabia? Quiero darles un consejo práctico esta tarde a todas, las que tienen poco, más o menos, mucho de casadas. Un consejo práctico de la palabra, ¿cómo construyo ese hogar? Muy bien, ya tengo un matrimonio, ya tengo un hogar, ¿cómo edifico esa casa? Porque dice la mujer sabia, edifica, diga, edifica. O sea que el trabajo no se lo dio al hombre que es la cabeza, sino a nosotras las mujeres y a las solteras también que un día se van a casar. Ya estoy aquí, ya me casé. Bueno, por el temor de Dios voy a ser sabia. Momento de edificar. ¿Qué bases se necesitan en un hogar para edificar? La mayoría no traemos un manual de cómo edificar un hogar. Traemos consejos y amenazas de las mamás y malos recuerdos que ella vivió y hasta maldiciones encima. Pero no traemos bases de cómo edificar. Entonces dice aquí, la mujer sabia edifica. Digan, edifica. ¿Cómo edificas tu casa? ¿O cómo piensas que la has edificado? O ponte a ver las paredes que has edificado. Una señora dijo, no, es que él también ha metido la mano, el esposo. No, pero la Biblia dice que tú y yo, y lo primero, mujeres, que tenemos que entender es que nosotras somos las que edificamos. Y de ahí tú tienes que entender que la responsabilidad no es de mi esposo. Que él ore, que él vaya a la iglesia, que él apoye en lo que tenga que apoyar. Somos las mujeres las que Dios diseñó con un destino profético para edificar nuestro hogar. Entonces quiere decir que Dios dio en nuestras manos ese poder de levantar, de edificar, de cubrir el hogar. ¿Se acuerdan que en el tiempo antiguo las ciudades eran amuralladas? Y sin esa edificación alrededor de la ciudad, eran susceptibles a que cualquier reino los atacara, a que cualquier ladrón los robara y a que los animales vinieran y los destruyeran. Entonces las ciudades antiguas entendían que era necesario ese amurallamiento alrededor de ellos para estar protegidos. Y yo y tú como mujeres tenemos que entender que nuestro hogar necesita un amurallamiento. Dicen por ahí que la base de la sociedad es la familia, y estamos de acuerdo, pero dice mi esposo, pero la base de la familia, ¿quién es? Entonces ahí está tu primer ladrillo de edificación. Edificar tu matrimonio. Porque un error muy grave que yo he escuchado en matrimonios que no están bien es que dicen, yo quiero ser una buena madre nada más. Yo quiero ser un buen padre aunque no me lleve bien con mi esposa. Me importan mis hijos, no tú. Pero no nos damos cuenta que al no ser buen matrimonio, estamos afectando esa familia a la cual tanto queremos proteger. Y lo primero que te quiero decir esta tarde es que una base primordial e importante es edifica a tu esposo. Edifícalo. Lo tengas aquí, no lo tengas aquí, o todavía ni tengas, edifícalo. Si lo tienes, hazlo. Edifica a tu esposo. No le habla, y escucha esto, la mujer no le debe hablar al hombre que es, sino al hombre que será. Otra vez, no le hables, mujer, al hombre que es ahora. Edifica al hombre que será. Abraham era Abraham, pero Dios lo llamó a ser Abraham. Y Dios nunca le habló a Abraham como Abraham,
Pónganse a pensar en las escrituras cuando leemos todas las promesas a Abraham, ¿cómo le hablaba Dios? ¿Se acuerdan? Le decía, y haré de ti, y tú serás grande, y haré una nación de ti, y serás peregrino y extranjero tu generación, pero yo lo sacaré con grande riqueza, con grande despojo. Díganme y pónganse a pensar, ¿Dios le habló a Abraham cómo? ¿Como lo que era o como lo que sería? ¿Tú cómo le tienes que hablar a tu esposo? ¿O como lo que es? Porque Dios nunca le habló a Abraham como lo que él era. ¿Quién era? Un hombre más en la tierra que creyó en él. Sí, que se llevó el mérito, pero nada más. Dios siempre le habla a las personas no con lo que son, sino con lo que serán. Entonces, para que una mujer sabia edifique su hogar, lo primero que tiene que hacer es edificar su matrimonio. A los jóvenes se les enseña a cómo no divorciarse antes de casarse. A los jóvenes yo les enseñaría eso, cómo no divorciarte antes de casarte. Todas las pautas a donde no tienes que llegar para que no te divorcies antes de haberte casado. Entonces, para que una mujer sabia edifique su hogar, cuando ni siquiera sabíamos edificar un matrimonio, la primer pauta es edificar a mi esposo. Si lo tienes. No le hables como a lo que es, porque tal vez me vas a decir bastantes debilidades, lejos de cualidades. Es un necio, es un ignorante, no quiere, batallo, ay, le echa ganas, yo quisiera que fuera mejor, pero bueno. No, háblale como el hombre que será, como el hombre que fue llamado a ser, porque ninguna mujer puede edificar un hogar, amurallar su ciudad, amurallar su hogar, si no tiene amurallado el primer cimiento, que es el matrimonio. Tú y yo diremos, Señor, ¿por qué nos dejas tremenda responsabilidad si Él se lleva todo el crédito de que es la cabeza? Cuando yo puse el cimiento, ¿por qué nos dejas toda esa carga? Y yo le hice la pregunta en alguna ocasión al Señor y me dio una simple respuesta, porque el potencial lo puse en la mujer. No le estoy pidiendo a la mujer nada que no pueda manifestar, nada que no esté en ella. Si yo le pido algo a la mujer a través de la palabra es porque ya se lo puse adentro, ya lo tiene en el diseño y le tengo que poner una plataforma para que lo manifieste. Y para que la mujer manifieste cuán sabia es, hay que casarla. Hay que ponerle un esposo. No sé qué tan sabio para su evaluación, pero hay que ponerle un esposo para que ella vea cuán sabia puede llegar a ser. Y no es que le ponga un esposo malo para que desarrolle mucha sabiduría y a la que tiene un esposo bueno desarrolla poquita. No, porque los retos en cada uno de los diferentes de matrimonios van a ser a la misma magnitud de su potencial. Y cada una en su nivel va a necesitar desarrollar esa sabiduría. Para decirle de un lado, busca a Dios, ora la Biblia, no has ayunado, no has leído, al que no ora el diablo se lo devora, al que no ayuna el diablo se lo desayuna. O de este lado un esposo que le digas, amor, ya no viajes tanto, predica la palabra, pero en la casa te necesitamos. Para ambos lados se requiere bastante sabiduría. Pero mujer, si tú no edificas tu esposo, como sea que él sea, malo, bueno, más o menos, o muy buen esposo, no vas a poder edificar tu hogar, porque lo primero es edificar tu matrimonio. Entonces recuerda, no le hables al hombre que tienes, háblale al hombre que será. ¿Qué será tu esposo? Cuando Dios se le presentó a Abraham, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que todo lo puede. Y Abraham, tú eres el hombre de imposibilidades. Dios se le presentó a Abraham hablándole en aquello que él no podía.
¿Qué no podía Abraham? O sea, Abraham era un hombre imposibilitado. Abraham no podía ni siquiera llamarse hombre porque no tenía hijos. La culpa no era de él, pero como no quiso dejar a su esposa en diseño de hombre, de todos modos pues era un hombre ahí sin descendencia, un hombre imposibilitado. Por eso Dios vino y se presentó a Abraham y le dijo: Abraham, tú eres un hombre de imposibilidades, tú no puedes muchas cosas, pero yo me presento a ti como el Dios que todo lo puede. ¿Y cómo se ha presentado Dios a tu vida, mujer? ¿Cómo se ha presentado? Entonces está diciendo: tú eres la mujer que no puedes. ¡Qué buena suerte! Porque yo soy el Dios que todo lo puedo. Es lo que se necesitaba, es lo que necesitábamos. Tú no lo puedes, Dios sí lo puede. Por eso, Abraham, tú eres el hombre que no tiene hijos. ¿Qué te preocupas? Vas a ser padre de muchedumbre de gentes. De naciones saldrán de ti. ¿Cómo? Mira, ven, ¿ya viste la arena del mar? Así será tu descendencia. Pero como él vio la costita ahí, nada más, dijo: vente entonces. Lo sacó a verle las estrellas. Así será tu descendencia. ¿La puedes contar? No. No le hables a tu esposo, mujer, como lo que es. Háblale como lo que será. Así estarás edificando tu matrimonio. Y eso te dará pie para edificar tu hogar. No es tarea difícil, porque está en mi diseño. Diga: está en mi diseño. Está en mi diseño. Porque cuando ves a tu esposo de una forma y desearías que fuera de la otra, comienza la crítica, el menosprecio, ya no es el hombre con el que te casaste, sino el barrigón que no hace nada. Sino ese sujeto metido en tu casa que no toma su lugar de cabeza. Bueno, sí lo toman de cabeza, porque la mayoría del tiempo no andan pensando bien, sino me refiero a la cabeza del hogar, a ser la cabeza del hogar. Entonces, cuando tú como mujer empiezas a verlo, pero no como lo que será, sino como lo que es, y no te gusta su presente, comenzarás a criticarlo, comenzarás a no desearlo, comenzarás a desear que fuera alguien más, tal vez la misma cara y el mismo cuerpo, un poco más delgado a lo mejor, un poco más gordo, no sé tus gustos, pero como que otra persona. Y comienza la crítica. ¿Y sabes qué es la crítica en un matrimonio? Es un excelente demoledor. La crítica en un matrimonio es un excelente demoledor. No se preocupe, no vino a la conferencia equivocada de matrimonios, no. Estoy enseñando cómo es que una mujer sabia puede edificar un hogar. Pero yo decía al principio, nos casamos sin ni siquiera saber cómo edificar un matrimonio, mucho menos un hogar. Entonces me regreso hacia atrás y vamos a ver cómo edificar un matrimonio primero, para después saber cómo edificar un hogar. Entonces la crítica que dije que era: las sabias construyen y las insensatas destruyen con sus propias manos, dice el proverbio. Mujer, no podemos ser insensatas ni expertas en demolición. Y vaya que lamentablemente abundan mucho ese tipo de mujeres. Debemos ser mujeres cuyas palabras tengan el potencial de edificar. Tienes que ser una mujer que solo tus palabras puedan edificar, nada más. Yo me he topado con Adriel, ya lo tengo muy calculado en ese aspecto. Si por ejemplo saca una nota mala y yo lo regaño en una forma inadecuada, lo destruyo. Inmediatamente lo destruí. Llora, se pone de mal humor y me manda cartas. Usted viera las cartas que me manda a veces. Sé que soy un hijo terrible, que no estudio.
soy un descuidado, no soy el hijo que quisieras tener, pero perdóname. Cuando me empezó a mandar ese tipo de cartitas, después de que yo lo exhortaba por no estudiar, qué notas sacamos, me empezó a mandar ese tipo de cartas y a mí me empezaron a llamar la atención. Y un día sí fui con el Señor y le dije, Padre, es que mira lo que me está escribiendo y yo me siento muy mal de pensar que estoy lastimando a mi hijo, lejos de edificarlo. Y el Espíritu me empezó a hablar y me empezó a hablar, es que no estás haciendo lo correcto. No porque tu hijo haga algo mal, vas a venir con tus palabras a terminar de destruir el edificio que ya estaba a punto de caerse. Me dijo, sé sabia, edifica, y cada que algo así suceda, dile, tú lo puedes hacer mejor, nos vamos a esforzar, y para la próxima te vas a dar cuenta que te vas a sacar el 10. Me voy a llevar las mismas palabras, gastar la misma saliva, pero ¿qué creen? Edifiqué. ¿No te han venido tus hijos con situaciones así? O personas, hermanas que han necesitado una palabra, pero ya te lo había dicho, que si ya ibas a arruinar todo. Pero te lo dije. Vamos con toda la cantaleta del te lo dije. Lejos de edificar, no te preocupes, lo vamos a hacer mejor. Vamos a estudiar más, vamos a recortar más el tiempo de la televisión y yo me voy a sentar contigo a estudiar las tablas hasta que los dos nos las aprendamos, porque a mí también me va a servir bastante. Mujeres, la mujer sabia es aquella cuyas palabras se edifican, no destruyen. Y las familias deberían de tomar más tiempo en hablar de sus fortalezas que de sus debilidades. ¿De qué hablan más en familia? ¿De las fortalezas o de las debilidades de cada integrante, perdón? ¿De qué hablamos más en el hogar? Y saben que cuando hacemos eso destruimos. Y más que la mujer, a veces damos pie, sí viejito, y fíjate que también el otro día, y empezamos a tirarle a los hijos. Y cuando vemos que el papá ya está como que muy agresivo con los hijos, pero no les hables así, no es necesario que les hables de esa forma. Y ahora nos vamos del lado de los hijos a pelear con el esposo. O sea que se hace una revoltura y terminamos destruyendo el hogar y el matrimonio lejos de haberlo edificado. Entonces cuando tú comienzas de una forma que edifiques, nadie se va a volver el demonio de Tasmania. ¿Sí lo vieron en alguna ocasión? No, sino que va a empezar a florecer aquello. Poco a poco va a empezar a florecer. Y les quiero hablar cosas básicas en esta tarde que te sirvan a tu hogar. Porque a veces hablamos tanto al espíritu, a lo profético, al diseño, y regreso a la casa y es un desastre. Porque mi esposo no ha agarrado el diseño tal vez, porque mis hijos tal vez tampoco han agarrado el diseño. Entonces tú como mujer sabia de esta casa, tienes que saber, para edificar mi hogar tengo que edificar primero mi matrimonio si lo tengo. Y si no tengo aún mi esposo, voy a empezar a edificarlo en mi mente, a practicar cómo voy a hablar, cómo debe de pensar una mujer sabia, cómo debe de responder ante situaciones difíciles. ¿Estamos? Y tus hijos lo verán si tú edificas. Y dirán, esta es una mujer sabia. Así habla una mujer sabia. Así se debe de tratar un hombre. Conocí en una ocasión una pareja de casados, ya estaban grandes. Y la hermana trataba muy bien a su esposo, muy lindos, muy bonitos, bastante bonitos, ya estaban grandes. Entonces la hermana contó que en una ocasión su hijo ya se quería casar y trajo a su prometida para convivir un poco más en la familia, y que le codió su hijo a su mamá. Le dijo, dile. Dijo la mamá, ¿qué quieres que le diga? Pues dile, ¿qué quieres que le diga? Dile cómo se deben de tratar a los hombres. Digo, ¿por qué quieres que...? No, yo no quiero que me aborrezca como suegra. No, dile tú. No, es que así como tú tratas a mi papá, dile que me debe de tratar. Entonces, lo que me impactó fue que la imagen de este joven
era tan de buen trato en sus padres que le dijo a la mamá, dile que así como tú tratas a mi papá, me debe de tratar. Dijo ella, no, yo no quiero que me aborrezca, yo quiero que me quiera, y si le digo que te trate de cierta forma, me va a aborrecer desde ya. Entonces, aún los hijos deben de ver eso, porque cuando tus hijos se casen van a llevar el mismo diseño de matrimonio que tú llevaste. Y cada vez, lamentablemente, más potenciado, ya sea hacia lo bueno o hacia lo malo. Es por eso que las mujeres debemos de tener la suficiente carga de no solamente soy yo y mi esposo ahora, mis hijos están tomando un diseño de cómo yo debo de tratar al hombre y cómo el hombre debe de tratar a la mujer. Entonces, cuando edificas a tu esposo, eso va a volver a ti. Créeme, dice la palabra, no te canses, edifícalo, pero edifícalo. Si tienes a tu hermano, edifica a tu hermano para que vayas practicando. Edifica a tu papá para que vayas practicando. ¿Cómo se edifica un hombre? Qué bien te ves hoy. ¿Te pusiste perfume? Es el de hace 5 años, como que ya se nota medio ranción, pero qué bueno que traes algo en el cuerpo lejos de jabonzote. ¿Me explico? Edifica a tu esposo si lo tienes. Es que si le digo y no me dice, nada volverá vacío, nada. Edifica, mujer, y al dar de ti, se te va a devolver otra vez a ti. Edifica a tu esposo, edifícalo con tus palabras, con tus acciones, con tu atención. No le hables, recuerda, como lo que él es hoy. Háblale como ¿qué? ¿Y qué será para ti? Y tal vez de momento no se comporte como eso que tú esperas. Entonces empieza a tratarlo como que ya es. Conocí el testimonio también de un matrimonio que el esposo no tomaba su lugar. Era cristiano, pero nunca tomó su lugar. Tocaban, ay, te hablan, sal tú. Y ya salía ella. Está el Señor, te hablan. No, tú dile que se le ofrece, que estoy descansando. Y siempre le echaba por delante. Tocaban en la noche, tú sal, porque quién sabe quién será. Y salía la mujer y a las juntas, ve tú, yo ni entiendo, a que nomás les van a sacar dinero ustedes. No, tú. Entonces el Señor así era como que toda la responsabilidad y toda la carga a ella. Entonces un día dijo ella, ya me cansé de ser yo la cabeza, si la Biblia dice que tú debes de ser. Voy a hacer todo lo contrario. Entonces cada que el Señor dejaba su lugar y le daba a ella la responsabilidad, ella le decía, sí, porque así tú lo harías, lo voy a hacer como tú lo harías. Ya no ella actuaba por su cuenta, sino le dijo, ¿cómo lo harías tú la cabeza? Y ya él le daba, así lo voy a hacer entonces. Entonces empezó a practicar, a sacar de su esposo cómo él lo haría, sin que moviera un dedo. Entonces el hermano, el Señor, poco a poco como que empezó a actuar. Ya tocaban la puerta y ya como ya le había dicho demasiado a ella cómo lo haría y qué diría, se levantaba e iba a él. Entonces poco a poco la mujer sacó de su esposo lo que ella sabía que él podía hacer, que él podía lograr. Porque antes le decía, es que ¿por qué me mandas a mí? Tú siempre dejas tu lugar y no lo tomas y eres un necio, un insensato y yo tengo que hacer todo. Y mira, los niños también. Empezó a dejar todas esas palabrerías y lo empezó a edificar. ¿Cómo tú lo harías? Entonces tú sí lo puedes hacer, pero lo voy a hacer yo. Le empezaba a sacar las ideas de su diseño hasta que lo jaló para impulsarlo. Mujer, saca el diseño de tu esposo. Ora por él, intercede por él, para que puedas edificar un buen hogar. No hay que él le rinda cuentas al Señor. Decían unos viejitos que conocí, no, tú sí estás mal, encomiéndate a Dios, tú ya encomiéndate a Dios porque ya estás bien mal. Y le decía a la esposa, no, tú no tienes perdón de Dios. Ya eran unos viejitos, imagínense, viejitos. Entonces, mujeres, para edificar un hogar, lo primero que yo quiero enseñarte brevemente es edifica tu matrimonio. Y las solteras también edifiquen su matrimonio. Váyanle echando ahí las palabras que se deben de decir.
Practiquen con su papá, con sus hermanos, con sus tíos. Te ves muy bien, eso que hiciste estuvo excelente, excelente dibujo, excelente trabajo el que desarrollaron el día de hoy. Recogieron muy bien la casa, aunque no se note que hayan hecho nada. Por ejemplo, en la casa de mis suegros eran puros hombres, no había quien tendiera la cama, no había quien lavara trastes, ellos lo tenían que hacer y se enseñaron a hacerlo muy bien, demasiado bien. Mi esposo sin mí en la casa no se pierde, no crea usted que lo hallaría más delgado, no, él sabe hacerse todo sabe hacerse si yo no supiera o no quisiera hacer nada, porque así fueron criados y educados. Pero mujer, edifica a tu esposo. ¿No te ha dicho que te quiere? ¿Qué te cuesta decírselo tú? ¿No te ha dicho que bien te ves? Es que a lo mejor no es cierto. Y es que hoy amanecimos no viéndonos muy bien, ¿verdad? Y más cuando pasa uno transiciones de frío, que ni el baño llama la atención. No importa, dilo tú entonces. Yo ahora que regresó mi esposo de viaje, lo abracé, lo mimé, dije te extrañé, y se me quedaba viendo como, fueron 2 días nada más prácticamente, pero yo te extrañé, pasé mucho frío, también Micaela pasó mucho frío, me explico, para que él siempre se vea atraído a regresar al hogar, porque si no, la secretaria lo va a tratar mejor, la maestra de al lado lo va a tratar mejor, la compañera de trabajo, porque ellos suelen ver las cualidades y la esposa todas las debilidades. No fuimos llamadas a ver las debilidades porque destruimos. Las cualidades para edificar. Y las debilidades ve cuáles son, pero ora por ellos. Y ve la forma de trabajar esas debilidades para que los dos puedan salir de ahí y puedan edificar después juntamente el matrimonio. ¿Será una tarea difícil? ¿Tú qué piensas? ¿Será difícil edificar a tu esposo? Pero a veces la mujer dice, no, es que yo ya no. Que el sabio sea él ahora, que él edifique ahora. Tu hogar no va a funcionar. Toda la vida lo he hecho yo, ¿cuándo lo piensas hacer tú? Llevamos 20 años en esta casa y no sabes dónde pongo la sal. Por favor. Mi esposo sí me pregunta seguido, pero ¿sabe por qué? Porque la cambio de lugar. Porque digo, ya me enfadó aquí, la voy a poner acá. Ya me da náuseas verla ahí, ahora la cambio para acá. Saco el refrigerador para afuera porque siento que no quepo en la cocina y lo voy a poner en la sala porque ahí lo quiero poner. Pero muevo las cosas del lugar. Pero hazlo, mujer, edifica a tu esposo. Y si tu esposo no cree en Dios, con más razón deberías demostrar sabiduría. Para que el testimonio se vea. Claro, a veces, yo sé que a veces las atacan con su fe, también estoy consciente de eso, que a veces se agarran de unos versículos que quién sabe cómo se aprendieron porque no se congregan, pero se agarran de cada versículo para atacarte en tu fe. Pero mujer, que nunca te agarren desprevenida, que nunca ninguna acechanza del diablo te agarre desprevenida. Y dice la palabra que se avergüence no teniendo nada que decir de ti. Pero a veces sí tienen demasiadas cosas que decir de nosotros porque no estamos actuando con sabiduría. Que te diga tu esposo en cuanto a la fe lo que quieras, pero que te diga, pero es una excelente esposa, eso sí. Se va a la iglesia y se tarda bien mucho, quién sabe qué hace desde las 10 de la mañana ya, pero es una excelente esposa. Me dejó mi desayuno, ya listo ahí, la comida por si se alarga el apóstol. Yo ya puedo almorzar y comer sin ellos. Qué diferente a que llegues y está todo traspasado el hombre, ya viene endemoniado, con hambre, porque tú no llegas y él tiene hambre. Y no dejaste ni un huevo para que se hiciera a la mano, no le dejaste una ropita sobre la cama. Muy sufrido. Sí, imagínense. Si tu esposo no tiene tu misma fe, con más razón impáctalo para que sea atraído a Dios. Para que diga, así como has cambiado, si yo me acerco, tú dices que todo va a ser mejor. Muy buena propuesta. Sí, las cosas
como que se ve que mejoran, y dices que si yo voy van a mejorar más, pues como que sí me ando animando, dijo un señor. Como que sí me ando persuadiendo a aceptar a Cristo. Pero hija, si nos ven amargadas, peor que lejos de Cristo. Antes éramos amargadas y ahora gadarenas. De la familia de los endemoniados de Gadara, no puede ser. Tu esposo te ama si te ha aguantado hasta ahorita con tu nueva locura de fe. Sí te ama. Si no, ya te hubiera dicho, ahí nos vemos, porque tú quién sabe en qué crees. Pero si ahí está el hombre con todos sus errores, debilidades, defectos y muy pariente del diablo y todo lo que tú quieras. Pero si ahí está, te está mandando ciertas señales, reconócelas. Es que no tiene a dónde más irse. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Sí. Dicen que al perro muerto nunca le falta carroña que se le quiera acercar, nunca le falta buitre. Es un dicho nada más, que no se molesten sus esposos. Nunca le falta buitre a res muerta. Así que, por supuesto que va a haber alguien que al feo que tú ves ahorita se le haga simpático. Que tu esposo quiera vivir en tu hogar. Que quiera llegar y respirar ese aire a cloro, a sanitizado, a pinol, o el que sea de tu preferencia, que diga, huele a mujer aquí, huele a esposa esta casa. Y los hijos bañados, peinados, bañados por ahorita, omitámoslo, pero peinaditos, mínimo que se pasen una wipey del bebé por aquí. Y ya se acaba el aroma, se acaba el olor. Y aquí las chamaguitas y como han visto a los adolescentes que traen gelecitas solo aquí. Todo lo demás como un chayote, pero aquí. Aquí la gelecita, aquí se me hace tan lindo verlos. Y así me salió el otro día Adriel, así con el fleco así. Ya ve que tiene el cabello así largo, así el fleco hecho nudo aquí. Le dije, hijo, ¿qué te pusiste en la cabeza? Nada. Y le digo, entonces no te tallaste bien la cabeza. Sí, me tallé 3 veces. Y yo dije, no lo quise incomodar, porque yo le veía como que se puso gel, pero de gorila de ese, duro. Entonces así discretamente pasó el tiempo y lo empecé a acariciar. Aquí, mire, duro, traía hasta mojado de gel todavía. Y le dije a alguien, se puso gel y se puso rojo, chapeado, no sabía ni qué decir. Le dijimos, qué bien te ves, vas a tener un pegue, un porte. Le dije a las tías, hey, tranquilas, calmadas, guarden el diseño, vas a estar bien guapo. Sí, pero ahorita es un niño todavía. La mamá saliendo al rescate de las tías. Entonces se me hace tan bonito, pero mamá, es que se vea que hay una mujer en el hogar. A veces es la tarde y cómo andamos, sinceramente. No va amaneciendo, no, ya va anocheciendo. Dice, pues por lo mismo ya nos preparamos para dormir. No, que se vea que tu esposo que quiera llegar del trabajo, porque no va a haber el mismo suéter que te heredó tu mamá, que era de su abuelita. Que te vea bien, que le dé gusto regresar a tu casa y ver ese rostro. Es que me conoció natural. Sí, yo le dije una vez a una señorita que me dijo, pero ¿por qué se pintan? ¿Por qué no natural? Y le dije, ¿tu casa está pintada? Me dice, sí. Le dije, ¿para qué la pintas? Déjala así repellada, así con el ladrillo, al natural. Ah, no se vería bien. Ah, por eso, aunque estemos al natural, le tomamos un zarpazo de tigre de vez en cuando, ya no manita de gato, un zarpazo de tigre. No nos cae mal de vez en cuando, por nuestra propia autoestima. Y no es clase psicológica, sino es una mujer sabia, sabe cubrir todas las áreas de su vida. Edifica tu matrimonio. Y tus hijos hasta se van a encelar de que el papá abrace tanto a la mamá. Los hijos se van a poner a la defensiva, ¿y qué traes con mi mamá? ¿Por qué la agarras tanto? ¿Por qué la abrazas tanto? Las hijas de igual forma van a ver ese diseño, pero a veces la mujer
como somos demasiado inteligentes, no queremos hacer ese esfuerzo y queremos que Él lo haga, que Él tome su lugar y su papel, y no voy a hacer nada porque el Señor me dijo que hasta que cambies. No, la palabra dice que seas sabia y edifiques, pero chécate que no te está diciendo, cuando veas que Él avanzó, edifica. Cuando veas que ya va mejorando, edifica de ceros. Aunque sea que el hombre que tienes a un lado viene de la familia de los ogros, no te preocupes, edifica. En una ocasión un niño le dijo a su papá, papá, me dejaron de tarea preguntar que de dónde venimos. Y el papá le dijo, no, pues fíjate que venimos del chango y fuimos evolucionando poco a poco hasta que llegamos a seres humanos. Y el niño, bueno, ya apuntó. Ahora pregúntale a la mamá, mamá, la tarea dice que me expliques de dónde venimos. Dios nos creó del polvo de la tierra, sacó a Adán, y de Adán sacó la costilla, hizo a nosotros a las mujeres, y de ahí nos fuimos reproduciendo, y de ahí venimos. Le dijo, pero mi papá dijo que veníamos del chango. Le dijo la mamá, no, es que él te contó su parte de la familia. Nosotros las mujeres venimos de este lado. Y yo sé que a veces con la tosquedad de los varones se ve como que sí vienen del chango, como que sí vienen de esa evolución, pero no, Dios tuvo que poner ese carácter en ellos porque son la cabeza, porque son los defensores del hogar, aunque la mayoría del tiempo no se comporten como tal. Es por eso que Dios es tan sabio que se adelantó a poner sabiduría en la mujer, para que la mujer lo viera no como lo que es, sino como lo que será. ¿Cómo tratarías a tu esposo si fuera el hombre que tú quieres que sea? Lo que no le harían, ¿verdad? ¿Por qué no se lo haces ya? La Biblia dice que llames a las cosas que no son como que ya son. ¿Por qué a tu esposo no lo llamas como lo que ya es? Se me hace muy bonito, muy lindo que mi esposo cuando llama a los pastores, a los hijos, dice, estoy hablando con un hombre poderoso en palabra, ungido del Señor, llamado a conquistar las naciones y la tierra, un varón judío. ¿Se chiven? Como usted no tiene ideas tan rojos. Amén, Padre, amén, soy yo. Ni se la creen. Amén, Padre. ¿Sí es usted o no es usted al hombre que yo estoy buscando? Un hombre poderoso que las tinieblas huyen al sonar de su voz. Amén, Padre, si usted lo cree, amén. Tú créelo también. Y se me hace tan lindo cómo se chivean, cómo se la creen hasta cuando yo estoy presente y le hablo, le digo, pero diles como les dices. Diles así como les dices al principio. Y les empieza a decir mi esposo, amén, Padre, sí, soy yo. Se ponen los pastores como usted no tiene una idea. ¿Por qué no los llamas así? Pues no, ¿qué quieres que sea lo que todavía no es? Llámalo así. Es mi profeta ungido del Eterno al que yo estoy hablándole esta mañana para decirle buenos días. Ay, qué difícil, ¿verdad? Les estoy poniendo demasiadas toneladas encima para edificar. Empecemos, mujeres, empecemos. Hay que edificar. ¿Y cómo crees que edificamos? ¿Con pura oración y ayuno y gloria a Dios y aleluya, iglesia, ir el jueves a las damas? No, edificamos con nuestras palabras. Proverbios habla de la importancia de nuestras palabras, que en ellas tenemos vida o tenemos muerte. Deja de usar la muerte en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio. Mira, si no aguantas a tu esposo, divórciate ya. Pero mañana. Dice, no es para tanto, vivimos mal, pero no es para tanto. Pero mujer, ¿tú te casaste con el sueño de vivir más o menos? ¿Con el sueño de tener más o menos felicidad? ¿Más o menos paz? ¿Más o menos romance? No, tú querías todo, pero al 100 todo. ¿Por qué no lo edificamos? Porque esa luna de miel eterna se tiene que acabar y entra la luna de hiel. Dicen que los matrimonios se casan en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Con esos cantares de ella me sedujo y cuánta cosa tan impresionante.
No recomiendo ese libro para los jóvenes. Uy, pero les fascina porque mandan cada texto. ¡Qué Dios mío! Una vez alguien le mandó un texto a la novia y que le cae a la hermana. A su hermana estaba que no cabía de la vergüenza. Dice, ¿por qué me estás mandando textos tan románticos? Es que era para mi novia, no lo leas. Lleno de la pena. Piensan que cuando los matrimonios se casan entran en Cantar de los Cantares. Después caen a Lamentaciones. Después pasan al Apocalipsis. Y de ahí la gran tribulación. Esto se acabó, se terminó. No, mujeres, hay que quedarnos en Cantar de los Cantares, por favor. Si su esposo como que ya no la volteaba a ver con esos ojos pispiretos de la juventud, ¿usted qué hacía para provocar esa mirada? ¿Qué hacías? ¿Cómo pasabas caminando y qué muecas hacías y que hasta risas nos aventamos especiales? La mujer tiene risas especiales para su esposo, que solo él conoce y que están tratando de decir otra cosa. Para las casadas, ¿por qué no hacerlo ahora? Lo único que oyen es que le gritas a los muchachos todo el día. No puede ser. Si no está en un reclusorio, el hombre está en su hogar, está en su casa. Ay, no te sientes porque acabo de limpiar. Entonces, ¿dónde? No puede ser. Mi esposo tiene camisas blancas que a veces le quiero decir, blancas no. Digo, ¿qué me interesa? Que se ponga sus blancas. Y sobre todo para la iglesia, para ir blanco, palomito, así bello. Yo, y me dan ganas de decirle, esa no te la pongas. ¿Qué me interesa? Que se ponga su camisa blanca y después la lavamos. Si no se despercude, la tiramos y listo. ¿Verdad? No te sientes en la cama que la acabo de tender. Le acabo de asegurar la tabla que se está cayendo, no te sientes. Mujeres, nuestros esposos a veces no andan ni libremente en el hogar, porque ya barriste y ya trapeaste. Dice, tampoco ahí menos. Pues me voy a la calle. Imagínate. Por favor, hagamos todo eso, pero que él sepa que él es el rey, que se siente donde sea. Me dice una vez una joven, se acaba de casar, dice, es que es bien cochino. Y le digo, pues, ¿qué te haces? Yo lo conozco de muchos años, yo nunca le he visto tanto desorden. Dice, es que trabaja en una tortillería y llega de más hasta el cabello y entra con sus patotas así por toda la casa y me deja más hasta el baño, hasta donde llega. Yo dije, ¿qué puedo hacer por ti? Edúcate, por favor. Ayúdala poquito. Y si hago que hacer todo el día. Y me da miedo que llegue la hora en que va a llegar porque entra con sus chanclotas así. Y dije, bueno, yo sé que ahí a veces entra educación en el varón. Que entienda que usted hizo que hacer todo el día. Pero si no lo entiende, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarlo afuera? Yo no aconsejaría. ¿Y sabe qué le dijo un día? Le dijo, cuando entres agarra el trapeador y vete así, mira. Se imagina. No puede ser. No puede ser, yo sé que sí. Sí, la pastora Eli ponía pañitos en toda la entrada, y hasta que el último blanco ya no tuviera manchas, podía pasar, si no saca las chanclas, y pases en calcetines. Yo le decía, pastora, pero entra con los piecitos calientes, pero mugrosos también, madre. Decía, bueno, cada hogar que se adapte entonces, pero hay que ser sabias, edifica a tu esposo, que se ría contigo. También hazlo reír. Oye, ahorita todas se quitaron 20 años de encima ahorita. En un ratito.
Tal vez los 40 años de más que tiene tu esposo encima es por tanto enojo, por tanta amargura que se vive en ese hogar. Hazlo reír de vez en cuando. Debes de tener tu chistecito por ahí guardado. Tú dirás, ay madre, ya se lo he platicado y no causó nada de efecto. Vuélveselo a decir, algún día le va a hacer reír. Si no, ponte chistescristianos.com. No, no es cierto. Y uno que más o menos tú digas, este está bueno, este lo va a hacer reír a mi esposo, a que ahora se ría conmigo. Tenemos que girar eso, que se divierta contigo. O cuando salían de novios, uy, qué aburrimiento, estamos bien aburridos tú y yo aquí. No, no era aburrido el tiempo que pasaban juntos. Bueno, eso espero, ¿verdad? Porque de todas las historias me he topado, hasta de las más insólitas me he topado. Pero tú que eres una hija de Dios, que tienes un diseño en Dios original, no puede ser que haya mujeres sin Cristo que sepan edificar más que tú. No puede ser que haya hijas de Satanás que tengan mejores matrimonios que tú y yo que tenemos a Cristo, que tenemos la luz, la sabiduría de su palabra, y lo tienes que demostrar. No le digas que eres cristiana, no le digas en quién crees, demuéstraselo, porque es a veces el que te dice, y tanto que vas y no cambias nada, pues deberíamos empezar a poner atención por qué lo dicen y hacer cambios sabios en nuestro hogar, cambios notorios. ¿Tú crees que teniendo un buen matrimonio no va a haber un buen hogar por ende? ¿No va a haber una buena familia, una buena casa, donde los hijos quieran estar y no salirse porque mis papás ya están peleando otra vez? Es triste cuando los hijos tienen que dejar su hogar porque ya no aguantan a sus papás. Mujer, tienes que ser una mujer sabia, que edifique. Antes de su casa, ¿qué vas a edificar? ¿Cómo lo vas a hacer? Orando y ayunando, intercediendo y echándole aceite hasta por donde no en la noche, pisándolo para poseerlo. Ya es tuyo, ¿qué le vas a poseer? Ya es tuyo el hombre, hazlo feliz. Que cuando entre de la mano tuya venga con una sonrisota así, que no le quepe en la cara, sino que entre así el pobre así cabizbajo, regañado, que entre feliz, contento, que se sienta todo un caballero por cómo se siente tratado. La Biblia dice, hombres, amen a sus esposas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y esposas, respeten. O sea que tú y yo nos alimentamos de amor. Ellos de respeto. La Biblia lo dice. Y yo creo que sinceramente Dios nos creó así. Nos alimentamos de amor. Porque he conocido a muchas mujeres que viven mucho maltrato, pero con un cariñito que les hizo ya las convenció. Ya las anestesió por el resto de la semana. Me he topado con eso. Y me he topado hombres que aguantan a mujeres por cómo los respetan, cómo les hablan, cómo les tratan. Les dice, Sara le decía a Abraham, mi señor. Hoy en día no, la señora somos nosotros. Dice, porque usted cuando lo presenta no le dice, mi señor. ¿Cómo se llama tu esposo? No dice, mi señor Hilario. No, ya no es así. Le decimos, Hilario, ella es mi señora. Ya se invirtió, hoy nosotros somos, pero no, antes Sara decía, mi señor Abraham. Hoy no le ponemos hasta el nombre que se nos ocurre en el momento. Entonces, el hombre vive de respeto. No lo avergüences en público. Ay, Señor. Acompañen esa risa, por favor, que no se oiga de dónde salió esa risa, por favor. Aquí nos unimos y nos llevamos las cargas unas de las otras. Tú vives de amor, pero ese amor te aseguro que va a salir del respeto. Respétalo. Respétalo, no lo avergüences y mucho menos en público. Dile,
La palabra que tú das es muy buena. Sí, así es. Sí, lo que le dices a los niños así es. Aunque de momento tú digas, ay, están fuera de cordura que Dios mío, tan fuera de la palabra. Respeta, respeta. Y el Señor va a ir acomodando. El Señor va a ir produciendo en él el fruto que tiene que producir. Respeta a tu esposo. Llegó de trabajar, bienvenido, te estaba esperando. Qué bueno que llegaste bien, gracias a Dios que no te pasó nada. Ay, Señor. Es que Dios es bueno y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y sabe que el gozo también libera? Hay mucha gente que se ha liberado riendo. Risa y risa, y una amargura que traías adentro que ahora el Señor te agarró con un gozo, que qué bueno. A mí siempre se me ha hecho tan bonito y me contagio solo de verlos a las personas, cuando el Señor los toca así tan fuerte, pero respeta a tu esposo y vas a levantar su autoestima, vas a levantar su hombría y te va a devolver ese amor que no lo dice la psicología, la palabra. Amén. No lo dice nadie más, lo dice la palabra. ¿Qué vas a llegar diciéndole? Ay, fíjate que mi madre dijo, no. Que ustedes venían del mono y nosotros de Adán y Eva. No, por favor, no te vuelve a dejar venir a escucharme, no le vayas a decir eso. Platica, habla bien, no hables de deudas y de todo lo que hay que pagar, habla de otra cosa. Debes de tener tus conversaciones, hablen, platiquen con tu esposo, con tus hijos, pero enfócate por favor esta semana a tu esposo si lo tienes aquí, si no, ora por él. Y las jóvenes, oren también por él. Díganle, Señor, enséñame cómo debo de tratar a mi esposo, para cuando el fulano llegue, yo ya esté lista y preparada para tratarlo bien. Edifica tu matrimonio. Y después podrás edificar